Ya tenemos en línea a Roy Chatterton, diplomático, abogado, ex embajador ante la OEA. Y pues mi primera pregunta es cómo inicié el programa. Usted comentó en el programa de José Vicente Rangel este fin de semana que Perdón, pero está muy mala la recepción. ¿Quiere sí, ya cambiar y lo darle vamos a volver para... a llamar para que nos pueda escuchar bien y por supuesto también para escucharlo con claridad. Vamos a volver a llamar al ex embajador para que nos pueda, mientras vamos haciendo algunos comentarios, por ejemplo, en el portal de elnacional.com dice que Leopoldo López describe su día a día en un diario inédito y clandestino. Además, se habla también de lo que le comentábamos, la cancelación de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. En Carabobo se está hablando de una crisis hospitalaria, también se habla de que la hora de los estacionamientos va a costar 10 veces más en el mes de marzo. Esto sí es muy crítico, sobre todo para esta ciudad que cuenta con tan poco espacio para poder estacionar los vehículos. Bueno, yo creo que vamos a tener que empezar a usar algunas técnicas que se usan en Europa y buscar un transporte alternativo. Ya tenemos de nuevo en línea a Roy Chatterton, diplomático, abogado y ex embajador ante la OEA. ¿Nos escucha bien? ¿No lo tenemos en línea? ¿Ahora sí? Sí, Ajá, ahora sí nos escucha bien. sí, mi nombre es Roy Muy Chatterton bien. Matos. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, queríamos consultarles algunas informaciones. El fin de semana usted estuvo en el programa de José Vicente Rangel y allí señalaba que la oposición dice desperdicia la posibilidad histórica del diálogo planteada por el presidente de la República. Yo quería consultarle qué tan factible puede ser esto que se lleve a cabo cuando allí en el Parlamento el ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo que en Venezuela no iba a haber diálogo, ni reconciliación, ni nada que se le parezca. Entonces, ¿cómo lograr combinar ese diálogo que pudiera estar estableciendo el mandatario nacional cuando otros sectores del oficialismo lo rechazan? Mire, nosotros tenemos un mandato del presidente Chávez que luego resultó en una decepción. Apenas estábamos terminando, atendiendo las secuelas del golpe del 2002, cuando el presidente Chávez convocó un diálogo con sectores diferentes de la sociedad venezolana. Estamos hablando del 2002, eso debe haber sido en mayo. Resultó un fracaso porque, al igual que en otras ocasiones, convocadas por el presidente o convocadas por la comunidad internacional, la oposición de hecho y también por declaraciones muy concretas, desestimó el diálogo como una vía para solucionar los problemas del país. Y nuevamente están en lo mismo. Parece que cargasen batería y vuelven a las andadas. Entonces hoy vemos cómo se niegan al diálogo a pesar del mensaje reconciliador y de diálogo que lanzó el presidente Maduro al reconocer de inmediato el resultado de las elecciones parlamentarias que no favorecieron al gobierno, como usted bien sabe. Bien, y ahora en cuanto a su opinión se refiere, ¿usted considera que este diálogo debe abarcar también, por ejemplo, sectores empresariales? ¿Estaría usted de acuerdo que, por ejemplo, el gobierno nacional se reuniera con representantes de empresas Polar para llegar a la búsqueda de soluciones en el ámbito de los alimentos y toda la distribución de ellos? Esa es una cuestión a decidir, pero ya las empresas Polar, en presencia de su jefe y dueño, han estado presentes en los diálogos y sin embargo de nada ha servido porque las empresas Polar, al igual que algunos medios venezolanos, se han convertido en partidos políticos para promover figuras candidateables. Con respecto a la economía de Venezuela, en estos días Evo Morales decía que le había recomendado al presidente Chávez en varias oportunidades cambiar el rumbo de la economía del país. En esta situación en la que estamos, ¿usted está de acuerdo con ese pronunciamiento? Mire, yo no sé los términos de esa conversación, por lo tanto sería aventurado de mi parte hacerle estar dándole recomendaciones al presidente. Bueno, y con respecto a los sectores empresariales, ¿cuál considera que debería ser, digamos, la tónica en la que se deberían estar manejando esta crisis? Porque de alguna manera necesitamos tanto sector público como sector privado. Bueno, usted misma me ha dado la respuesta.
tanto el sector público como el privado deben ir en buena tónica a participar en un diálogo, porque si no hubiese buena tónica no tiene sentido el diálogo. Ahora se ha hablado de que las medidas que anunció el presidente Nicolás Maduro en días pasados son no solamente insuficientes, sino que además esto va a ayudar a que la inflación sea mayor y, por supuesto, el impacto sobre la población que tiene menores recursos económicos sea de igual manera más profundo este impacto. ¿Usted considera que es así? ¿Usted considera que fueron acertadas? ¿Hay algunas otras pues algunos anuncios que hay que hacer que no se han hecho? Bueno, yo no puedo opinar sobre los anuncios que hay que hacer y que no se han hecho. De los que se hicieron, ¿los considera que son los suficientes como para poder salir de la crisis? No opino eso, pero por ejemplo lo de la gasolina me parece que era una necesidad absoluta y que podrían haberse tomado antes. Simplemente por razones de Estado, posiblemente para detener algún tipo de planes perversos que se iban a desarrollar, no se tomó la decisión anteriormente. ¿Y esto pudo haber repercutido el tiempo en el cual se tomó esta decisión? ¿Repercutido de qué manera? De manera negativa, claro. Ah, claro, sí, muy lógica su respuesta. Se habrían presentado ingresos anteriormente, pero bueno, eso ya... Ahora, en cuanto a las dificultades que se han presentado en el ejercicio, digamos, de cada una de sus funciones entre la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, se ha hablado o se ha acusado, mejor dicho, por algunos sectores de la oposición de que el gobierno nacional utiliza al Tribunal Supremo de Justicia para de alguna manera crear un ambiente de ingobernabilidad. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted considera que esta dinámica que se ha generado entre algunas actuaciones que el Tribunal Supremo de Justicia ha de alguna manera pues ido en contra de lo que ha decidido la Asamblea, tiene que ver con algo de ingobernabilidad o es algo que simplemente se está manejando en el término político? Yo creo que el primer interesado en la gobernabilidad del país es el gobierno, y parece que la Asamblea Nacional, al menos su directiva o su composición mayoritaria, no están interesados en la gobernabilidad del país, porque lo que les interesa precisamente es crear las condiciones para derrocar al presidente Maduro. Ahora, en estos días se han visto protestas por algunos motivos. Ha habido protestas por el tema del agua, por el tema de la luz. Acá en la ciudad capital, tan solo el día de ayer pudimos verlo acá en los sectores como Petare. ¿Usted piensa que estos son iniciativas que son generadas por el descontento de la población o tiene que ver con parte de ese plan que usted hacía alusión hace unos minutos? Venezuela es un país picado de culebra. Uh-huh. Y esto se debe o sea, que de alguna manera con motivos, ¿no? Supongo. Usted conoce la expresión, ¿verdad? Por eso es que se lo pregunto, pero como no me gusta tener que yo de alguna manera interpretar, prefiero que sea usted que hizo el comentario que lo explique. No, simplemente hay antecedentes, hay procedimientos, hay maneras de hacer las cosas que nos recuerdan un pasado muy reciente y por lo tanto nos hace ver con mucho cuidado lo que se presenta en forma de protesta, que algo muy normal en la democracia, pero si usted va a protestar y se lleva unas guayas o se lleva unas bombas molotov, entonces habría que pensar que estamos volviendo lo mismo, pero creo que no es el caso. Claro. En todo caso no tiene la fuerza de entonces, pero eso es como un bejuco y entonces cuando veamos ese bejuco tendremos que saltar. Bueno, ya nos queda un minutito. ¿Qué puede decirle a la población que de alguna manera está descontenta, que de alguna manera, como usted mismo lo ha catalogado, está picada de culebra por la situación en la que estamos viviendo? ¿Qué puede usted recomendarle también a todos los políticos del país, sean de la tendencia que sea, en la circunstancia en la que estamos? Pensar que tienen un país y que eso de hacer peso para acabar con el país es sumamente perverso. No hay excusa posible para acabar con este país que nos dio Dios. Bien, muchísimas gracias. Hablábamos con Roy Chatterton, diplomático, abogado y ex embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Pues parte de este análisis que hacemos
pues de la situación, o que hicimos, mejor dicho, de la situación en Venezuela y pues los distintos tópicos en los cuales de alguna manera se está manejando